Vamos a tener seguridad, mis amigos, que no estamos produciendo una atmósfera equivocada por esta clase de cosa. Hay un sentido de adecuación en todas estas cosas. Ellas pertenecen al mundo, no pertenecen a nosotros. Esta es la instrucción de las Escrituras, el mundanismo, naturalmente. Tiene muchas maneras, hay peligros muy específicos, déjame leerlo para ustedes. Lo que el apóstol Pablo habla a Timoteo en la primera epístola, capítulo 6, versículo 9. Él dice, pero los que quieran ser ricos caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que sumergen a los hombres en la destrucción y perdición, porque el amor al dinero es la raíz de todos los tipos de males. Y en esa codicia algunos se desviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos del 9 al 11. Ahora entienda claramente eso. Es el amor al dinero que él está condenando. El dinero en sí solo no es malo, si un hombre lo usa adecuadamente como un mayordomo del Señor Jesucristo. Pero en el momento en que el hombre empieza a amarlo, yo soy viejo lo suficiente para decir que ya vi muy buenos hombres que se pierden en este punto. El amor al dinero se apoderó de ellos, y una vez que eso ocurre, hay siempre una caída de la temperatura espiritual, siempre pierdes algo de tu vigor espiritual. Yo sé de casos de hombres que se convirtieron de una vida muy pecaminosa y por causa de su conversión pasaron a dar atención a los negocios y a sus trabajos y se levantaron y tuvieron éxito. Y yo tuve la infeliz experiencia de verlos cayendo en esta trampa. Antes ellos tiraban el dinero fuera, ahora ellos empezaron a amarlo. ¿Ves? Está siempre caminando entre extremos. Aquí está otro. Y esta es otra causa de pérdida de vigor espiritual y energía y del fortalecimiento en el Señor y en la fuerza de su poder. La atmósfera debilitante de la respetabilidad. Esta es una condición muy común en la Iglesia. Yo a veces me pregunto si este no es el mayor problema en los días actuales. Las estadísticas prueban claramente que por alguna razón el cristianismo hoy no está alcanzando las clases trabajadoras de este país. ¿Por qué no? Pienso a veces si no es porque estamos dando la impresión que sea solamente para las respetables clases medias, baja clase media y alta clase media. Vamos a examinarnos al respecto. ¿Estamos con miedo del espíritu? ¿Somos culpables de apagar el espíritu? ¿Estamos con miedo de la vida, vigor y poder? ¿Respetabilidad? ¿Cuán frecuente yo he visto esto? Hombres que empezaron con fuego se convirtieron solamente en cristianos respetables y agradables, totalmente inútiles, sin ninguna energía, vigor y poder. Permíteme nuevamente ilustrar eso a partir del ministerio. Yo conocí muchos hombres que iniciaron en el ministerio sin dudas, llamados por Dios, con pasión por las almas y poder en la predicación. Los vi terminando solo como buenos pastores. Buenos visitadores, visitación es parte del ministerio pastoral. Pero si un hombre se convierte solo en alguien agradable, un buen pastor, un buen hombre para recibir en casa, para tomar una taza de té como un buen pastor, ¡qué tragedia que un profeta termine solo como un buen hombre y un buen pastor! Bien, ¿ves? Aquí estamos nosotros, siempre caminando entre estos peligros terribles. Pero no hay nada que pueda ser tan debilitante como este tipo de atmósfera agradable y de respeto, en la cual tenemos miedo de prácticamente cualquier cosa y, sobre todo, con miedo del poder del Espíritu Santo, apagando el Espíritu. Bien, puedes ver que hay infinitas aplicaciones de eso. Este es ciertamente el plano de fondo y la base lógica de la enseñanza en 2 Corintios 6, sobre no unirse a un yugo desigual con un incrédulo, que se aplica ciertamente al casamiento y solamente al casamiento. Es por ello que un cristiano no debe casarse con un incrédulo. Él se pone a sí mismo en una atmósfera equivocada, que está a punto de agotar su energía espiritual y vitalidad. Es inevitable. El propio hecho de que así él está comprometido con alguien que no tiene vida espiritual y entendimiento, es él quien va a sufrir y no el otro. Entonces somos enseñados a que no estemos unidos en un yugo desigual con incrédulos. Muy bien, ahora yo debo dejar así. Esto solo presentando principios para sugerir que los desarrolle por sí mismo.
Disipación de energía, atmósfera debilitante. En tercer lugar, evita enfermedades e infecciones. Como puedes ver, estoy subiendo la escala. No estamos hablando ahora solo de una atmósfera debilitante, por más mala que ella sea, pero hay algo peor, que es una atmósfera de enfermedad, el lugar en el cual existe contaminación activa. Si sabes que existe contaminación en una cosa o una pieza, lo obvio a hacer es evitar ir hasta allí, a menos que tengas que ir allí por alguna razón. No debes ir hasta la contaminación, es algo muy insensato a hacer. Ahora nuevamente está claro, debes estar atento. Aquí nuevamente existen extremos. Puedes tener tanto miedo del contagio que nunca sales y terminas viviendo en un cierto tipo de redoma. Y allá morirás por esta condición debilitante y por inanición. No, no. Debemos usar el equilibrio espiritual y el buen sentido común siempre. ¿Pero qué quiero decir? Bien, yo quiero decir eso. La Biblia está llena de eso. Evita malas compañías. Yo ya hablé sobre el peligro de las malas compañías, más o menos inocentes, que no son espirituales. Bien, cuanto más eso es verdad respecto de las malas compañías, escucha el salmista en el Salmo 1. Bienaventurado es el hombre que no anda según el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la rueda de encarnecedores. Este es un hombre bienaventurado. Es el hombre correcto, es el hombre feliz, es el hombre que conocerá la bendición del Señor. ¿Por qué? Porque él evita esta atmósfera peligrosa si anda según el consejo de los impíos. Tienes amistad íntima con personas que son literalmente impías y malas. Esto te afectará. Te detienes en el camino de los pecadores y te pones donde sabes que ellos pasarán. No será una sorpresa si caes. Y si te sientas en la rueda de los escarnecedores, simplemente pierdes el control. Eso ocurre frecuentemente. Muy bien, hay una cosa solamente a hacer. Evita las malas compañías. Evítala como a una plaga, como dice la expresión, porque es una plaga, la plaga del infierno, la plaga del diablo. De todo lo que es inmundo, mantente alejado. Me gusta el término del apóstol. Huye, corre, quédate lo más lejos que puedas. Esta es la única cosa a hacer en relación a las malas compañías. Muy bien, yo digo nuevamente que la Biblia está llena de esto. Encuentras una enseñanza muy útil sobre eso en 1 Corintios 5. En el final de este capítulo, el apóstol trata eso de una manera muy interesante y nuevamente nos muestra este equilibrio perfecto que siempre caracteriza la enseñanza de las Escrituras. Permíteme leerlo para ti en 1 Corintios 5, del 9 al 11. Ya por carta les he escrito que no se asocien con los que se prostituyen. Ahora, aquí está el equilibrio. Esto no quiero decir absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, porque entonces os sería necesario salir del mundo. Pero os escribí que no os juntéis con aquel que, llamándose hermano, fuere fornicario, o ávaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con él tal ni aun comáis. No haces compañía a un hermano que sea culpable de todo eso, no tengas nada con él. Pero observe el equilibrio en la manera como él pone, bien, ya tenemos la misma enseñanza. Nuevamente, en el capítulo 5 de la epístola a los Efesios, donde él pone de la siguiente manera, empezando la lectura en el versículo 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Versículo 10, comprobando lo que es agradable al Señor y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es un hablar de lo que ellos hacen en secreto. Muy bien, no tengamos nada que ver con ellos, ni siquiera hablemos con respecto a ellos. Y si recuerdas de aquella terrible advertencia en el final de la epístola de Judas, en el versículo 23, él está hablando a ellos cómo ayudar a algunos y él dice, tened misericordia usando el discernimiento. Pero este es el versículo 23. Y salvad a algunos con temor,
arrebatándolos del fuego, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Necesitas tener mucho cuidado, tienes que ayudar a estas personas, pero tenga mucho cuidado como estás ayudando para que ellos no te arrastren ni te contaminen. Algunos hablan sin dudar, pero nuestro Señor era amigo de publicanos y pecadores. Sí, pero nunca te olvides que Él era el Señor. Muchos hombres actuando así de manera insensata e irreprensible terminaron siendo arrastrados para la posición del publicano y el pecador. Pero si actúas aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne, no habrá peligro. Muy bien, evite estas compañías. En segundo lugar, evite malas lecturas. Y ahora yo me refiero a lecturas en general. Lecturas contaminadas. Hay muchos absurdos siendo dichos a este respecto en los días de hoy, que cristianos deben leer este tipo de inmundicia para poder ayudar a las personas. Absurdo. No necesitas sumergirte en la basura para poder entender algo sobre él y lidiar con él. Hay enseñanza suficiente sobre todo ello en las Escrituras. No necesitas leer esta literatura. Ella es mala, ella es contaminante. Entonces no leas, ya sea en los libros o en los periódicos. ¿No encuentras eso en tu propia experiencia? Leer ciertas cosas te hace mal, no las leas. Si percibes constantemente que como resultado de la lectura del relato de algún diario sobre divorcio o algo semejante, que esto te lleva a la tentación de manera más aguzada, bien, no leas este tipo de cosas, es la única cosa a hacer, evita eso, elimina eso, compra otro tipo de periódico si es necesario, pero que no muestre esas cosas. Lo más correcto solamente dedica algunas líneas al asunto y dice que tal veredicto fue pronunciado. No necesitas saber los detalles, no ganas nada. En verdad siempre sufres alguna pérdida como resultado de leer eso. El apóstol pone de la siguiente manera en Romanos 13:14: no proveáis para los deseos de la carne. Si alimentas la carne, no te sorprendas si caes en sus tentaciones y deseos. No ofrezcas nada a la carne. Tengamos atención con nuestras lecturas en general. No solo eso, en tercer lugar, vigila tus pensamientos e imaginaciones. Huye de las pasiones juveniles. Segunda de Timoteo 2:22. Este es el punto en que se debe vigilar el primer pensamiento, la primera imaginación. Huye, escapa, deja eso, para con eso. Pensamientos e imaginaciones pueden ser perversas y nosotros debemos evitarlas como una verdadera plaga. Pero permíteme mencionar otra cosa, y yo lo hago particularmente esta mañana. Esto es algo que muchos están llamando de domingo de la Biblia. No me gustan estos términos. Todo domingo es domingo de la Biblia. Yo pienso que ellos intentan llamar la atención para el trabajo de la Sociedad Bíblica Británica y extranjera, quizá en particular. Si es así, entonces todo bien, pero estos términos son tan insensatos. Domingo de la Biblia. No puedes ver un domingo sin la Biblia. La Biblia es el centro y el corazón de todo domingo, pero ahora, como ellos están hablando sobre todo ello, bien, vamos a mirar este asunto que estamos tratando a partir de este punto de vista. Yo estoy hablando sobre la prevención de enfermedades y de contaminación, y hay una gran necesidad de alerta sobre ello en conexión con la Biblia. Y hay grandes enseñanzas sobre eso en la propia Biblia. Hay muchas personas hablando en el domingo de la Biblia que no creen en la Biblia como la palabra de Dios. Evítalas. Yo digo, no tengo nada con ellas. Ellas te causarán daño. Ellas tomarán de tu energía espiritual. Te hará enfermo nuevamente. ¿Cuán frecuente eso ocurre? ¿Cuán frecuentemente hemos visto jóvenes verdaderamente convertidos, llenos de pasión por las almas y celo y entusiasmo? Ellos van a un seminario teológico y vuelven simplemente inútiles. ¿Qué les ocurrió? La fe de ellos en la palabra de Dios fue minada. Esto es enfermedad y contaminación y necesita ser evitada. Vea el daño que eso hace, vea la destrucción que tantas veces ya produjo. Estoy hablando sobre la actitud en relación a las Escrituras. Esta enseñanza de que el hombre, con su razón, es capaz de decir lo que es cierto y lo que es incierto. Él cree en eso, sobre el Señor, y no cree en aquello. Él no cree en el nacimiento virginal, él no cree en los milagros, él no cree en la resurrección física y literal. Esto es simplemente fatal. Esto no es más la palabra de Dios, no es el Evangelio, no es el mensaje, etcétera, con muchas otras partes. Ahora nuestra actitud en relación a la Biblia entera, yo dije, no tiene que ver con las personas que no creen en ella como la palabra de Dios. Yo hablo sobre personas que se autodenominan cristianas. Por supuesto, tienes que tratar con otros, pero si un hombre dice que es un cristiano,
cristiano y afirma eso, y aún así remueve la propia base y fundamento de la proclamación, no tengas nada con él. Ahora, yo no estoy diciendo esto. Permíteme darte mi garantía bíblica para hablar esto. Escucha a Juan en la segunda epístola. Esta es la forma como él pone esto. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Segunda de Juan 1:10. Debemos actuar de acuerdo a estos principios. Es mi deber nunca permitir a un hombre ocupar este púlpito que tenga una visión equivocada sobre la inspiración de las Escrituras, o que tenga una visión equivocada de cualquier una de estas doctrinas principales. Él no debe solamente no predicar. Yo no quiero gastar tiempo con él. Él es de ningún valor para mí. Si yo pudiera ayudarlo, muy bien, pero yo no debo recibirlo en mi casa. Yo no debo ser amigable con un hombre así. Yo debo mostrar que hay una diferencia fundamental entre nosotros. Ahora, ciertamente, no hay nada que sea tan fatal para el vigor, energía y poder espiritual que esta actitud equivocada en relación a la palabra de Dios y en relación a sus doctrinas en particular. Es por ello que el apóstol escribió en la primera epístola a los Corintios, capítulo 15, personas que estaban negando la resurrección. ¿Por qué él está preocupado con eso? Él dice que malas compañías corrompen buenas costumbres. La vida estará equivocada si la doctrina estuviera equivocada. Y yo no dudo en afirmar nuevamente que la causa principal de la condición de la Iglesia cristiana hoy es el alejamiento de la convicción en la inspiración divina de las Escrituras sagradas y su autoridad final. En todos los temas de fe y conducta, no hay duda sobre eso. La propia Iglesia cristiana, al poner en duda sobre la veracidad y autenticidad y autoría de las Escrituras, literalmente sembró las semillas de la incredulidad en la mente de las masas de personas por ahí fuera, y ellas permanecerán allá hasta que volvamos a nuestra autoridad. Es inútil hablar en domingo de la Biblia, a no ser que creamos en la Biblia como la palabra de Dios. Bien, vea las referencias por sí mismo. Ahí está Primera de Corintios 15, vea también en Primera de Timoteo 6:20. El apóstol dice que algunas personas se desviaron de la verdad. ¿Y cuál fue el resultado? Bien, él dice que el resultado es el siguiente, que ellos naufragaron en la fe. ¿Percibiste esto en aquel gran capítulo que leímos en el inicio? Segunda de Timoteo 2, toma el versículo 18, por ejemplo, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y aún pervierten la fe a algunos. Ellos se perdieron y están haciendo daño a otros, y así la vida espiritual y energía y vigor se perdieron en la Iglesia. Oh, mis queridos amigos, eviten todas las enseñanzas así, como una verdadera plaga. Desarrolla un sentido de discernimiento. No digas, muy bien, muy bueno, él habla sobre Cristo, él habla sobre la muerte de Cristo. Pero, ¿qué le está diciendo sobre eso? ¿Cuál es su enseñanza con respecto a ello? Vamos a desarrollar un espíritu de entendimiento y discernimiento para que no seamos cargados por estas infecciones sutiles y traicioneras que nos roban nuestra vida espiritual y vitalidad. Cómo odio tener que decir cosas como esas, pero es el deber de alguien alertar a las personas contra las infecciones. Yo no soy un hombre llamado para poner un aviso en la puerta. Peligro, aléjate. Y evita tales enseñanzas y evita tales hombres. No tengas comunión con ellos. Permíteme solo mencionar una última cosa, que es la siguiente. Está en nuestro texto de esta mañana. Aquí, en el final, el apóstol dice en el versículo 13, por lo tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, permaneced firmes. Habiendo acabado todo, ¿qué él quiere decir? Bien, es lo siguiente. Habiendo acabado todo, él quiere decir, habiendo luchado, él se revistió de la armadura de Dios, él se llenó de fuerza y poder, y él luchó la batalla en el día malo. Y entonces, habiendo acabado todo, aquí está el peligro. Retirar la armadura, todo está bien, tú dices, yo vencí, todo está bien. Retiras la armadura y te acuestas en tu cama. No, dice el apóstol, habiendo acabado todo, permanece firme, continúa firme. No te relajes, mantén el terreno, dice Martín Lutero a este respecto. Mantén el terreno, siempre estás en servicio en la vida cristiana. No te puedes relajar nunca, no hay nada como feriado en el reino espiritual.
Ten cuidado con el exceso de confianza, porque tuviste una gran victoria, dices, yo estoy bien, retiras tu armadura, retiras partes de ella, te sientas, descansas, relajas, no, no. Escucha Pablo, 1 Corintios 10:12, aquel, pues que piensa estar firme, mire que no caiga, nunca te relajes, nunca cedas espacio habiendo acabado todo. Continúa firme. Mantén la posición. Este es un peligro terrible. Yo creo que es uno de los peligros actuales. Escucho muchos evangélicos insensatos diciendo, estamos esperando en el camino, las cosas están yendo bien, ellas están. ¿El estado de la iglesia indica eso? ¿El estado del mundo indica eso? No, no. Muchos hombres fueron derrotados después de sus mayores victorias. Él insensatamente retiró la armadura y se sentó para descansar y tener un momento de tranquilidad. Habiendo acabado todo, continúa firme. En todo momento quédate alerta y siempre listo para esta sutil calma. Que Dios nos dé gracia para aplicarnos alguna de estas cosas a nosotros mismos. En verdad, para aplicarnos todas ellas. Estas son las cosas a evitarse. Porque si no se evita, rápidamente perderás tu fuerza, te convertirás en cojo y débil, incluso como ocurrió a un hombre como Sansón, cuando él cayó en algunas de las trampas y celadas que yo estuve mencionándoles, él perdió la fuerza, ¿recuerdas? Porque no fue lo suficientemente cuidadoso con las compañías que mantuvo. Que Dios nos preserve, que Dios nos dé gracia y sabiduría para aplicar estas cosas.